Jesús. Mira. Jesús y empezó a Se lo olía. Te oyó hablar y dijo, ese es mi padre. Sí. Papá. Ok. Jesús. Sabemos que nació, ¿no? En Belén. En el siglo I, aproximadamente. Por no decir que para algunos justo antes de empezar el siglo I. Belén, que estaba en la región de... Ay. Ah. No Galilea de los gallegos. Sí. Ok. Y nació, según algunos, entre el año 11 y el 14 antes de Cristo, ¿no? Según la época que nos dan a referencia de la muerte de Herodes el Grande. Ok. Pero hay mucha discusión con respecto de si él empieza ahí o si viene de algún otro lugar. ¿Qué opinan? ¿De dónde venía él? ¿De dónde vino? Hombre, si hay que hablar físicamente, pues bueno, sí, tuvo un comienzo. ¿O no? Explícate, lo que tú desarrollas. Sí, yo me desarrollo, yo lo que creo también. ¿Qué opinas tú? Sí, físicamente tuvo un comienzo. ¿Dónde? ¿Cómo? En María. Ok. Con Miriam, ¿no? Miriam, traducido normalmente como María. Tuvo un comienzo como... Pongamos Mariam, que se entiende mejor. Pero él ya existía. Entonces, ¿existía físicamente o no existía físicamente? No, el espíritu ya existía. Ah, vale. Entonces, es introducido en la carne por medio de María, ¿no? Sí. Ok. ¿Y en el espíritu ya existía? Sí. En el espíritu ya existía. ¿Algún pasaje bíblico que nos evoque a eso? ¿Que se acuerden ahora? Creo que hay alguno, pero no me acuerdo. Uy, esto sí que generó polémica. Y cuando dice lo del primer y segundo Adán. Eso fue Pablo el que lo dijo. Sí. Fíjate qué curioso. Dice, yo soy antes que Abraham. Para ya ellos, la comunidad, era bastante ofensivo que él insinuase eso. Porque Abraham es el representante de la paternidad. Y decir que lo más grande para ellos era el padre Abraham porque representa el padre de toda la nación y no solo de ellos, sino de los musulmanes. ¿No? Entonces, él está diciendo que yo soy antes que Abraham. Ya eso ellos insinúan que es lo que quería decir, por eso se enojaban tanto con él. Pablo ya dice que él es el Adán vivificante. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitaba el mundo vivificación. Ok. Está hablando de una salvación y de un... Tú lo dices desde el punto de vista espiritual, ahí lo dices desde el punto de vista literal. Ambas cosas son correctas, ¿no? Ambas cosas. Él es el que nos vivifica, en el sentido de nuestra vida, y el que también es en quien preside la resurrección de los muertos, ¿no? Nadie más preside la resurrección. Ok. Yo soy la resurrección y la vida. Ok. Entonces ya nos vamos enterando de que él empezó a insinuar que era antes de Abraham. Olvidémonos por un momento de las concepciones que diese a conocer Pablo. Él cómo se presentó a sus compañeros, a sus congéneres, diciéndole que era antes de Abraham. Cuando vemos el Evangelio de Juan, es el que es más evocado, más enfocado a las discusiones teológicas que Jesús tenía con los judíos, especialmente con los fariseos, con los saduceos y los otros escribas, ¿no? Y dice, soy antes de Abraham. En otra ocasión, de forma muy recurrente según parece, él le dice, vosotros no sabéis de dónde vengo, mas yo sé de dónde vengo. Yo no vengo en mi propio nombre. Yo no necesito más testigos según vuestra ley. Necesitan 2 o 3 testigos. Yo no doy testimonio de mí mismo, sino aquel que da testimonio sobre mí, más yo. Y en todo el tiempo ese juego de palabras uno lo ve y a lo mejor parece un tanto repetitivo, muy común, pero en la mentalidad de ellos Jesús conocía mucho la perspectiva y la forma de pensamiento y de estudio que tenían los escribas, los saduceos, los fariseos, todos ellos, y la forma en la que él se dirigía hacia ellos entendían mejor las cosas de lo que uno se puede imaginar. Por eso ellos estaban tan enojados con él. De ahí que cuando directamente lo interrogan, no van al grano. Entonces tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que el Mesías iba a ser Hijo de Dios. ¿Por qué? Ellos ya saben qué es lo que están discutiendo con él.
Y ellos ya saben cuál es el problema que tienen con él porque llevan años escuchándolo. Y no solo eso, no tanto que les moleste lo que él enseñe, porque Juan también enseñaba cosas, y ellos no tenían cogido con Juan. Ya iban con Sí, Pero eso fue por la parábola también que explicaba después Jesús sobre lo que sucedía cuando el dueño de, no, que hablaba sobre el dueño de una Sí. niña que mandó a cuidar y tal, Exacto. y al final se terminaron cargando al hijo al heredero de verdad. exacto. Encontraron la solución matando al heredero. Claro. Y uno piensa que Anás y Caifás eran medio bobos. A veces la gente piensa que eran muy metidos en su religión, y sí, estaban muy metidos en sus conceptos, pero ellos eran muy conocedores de las cosas y sabían interpretar las cosas que estaban viendo. Entonces, cuando ellos le dicen, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? De hecho, las referencias sobre el Mesías en la Biblia son muy pocas. Lo tienes que sacar del significado de la Tanakh, de cómo ellos entendían el Mesías. Y después dice el Hijo de Dios. ¿Cuándo Jesús dijo que era el Hijo de Dios? De vez en cuando lo decía, y lo decía con mucha cautela porque sabía que si lo decía un par de veces y no estaba en el gremio de los que eran discípulos suyos, lo iban a apedrear, porque era una ofensa. Es decir, Dios es uno, y tú dices que eres hijo de Dios, entonces ya Dios no es uno, ahora tiene un hijo, ya son Dios, dos, porque el hijo de un tigre no va a ser un perro, un gato, va a ser un tigre también, entonces ya hay dos tigres. En pocas palabras, estás insinuando que Dios son dos personas, Él y su hijo. Entonces, todo ese tipo de cosas estaban tan arraigadas en la teología de los religiosos que no me toques ese tema. No me toques, de hecho ya desde Babilonia empezaron a remitir los nombres de Dios. No querían decir Jehová, no querían decir Elohim, no querían decir... Entonces se volvieron demasiado radicales con todo. Pasaron de la idolatría a otros conceptos de otros pueblos para pasar a la idolatría de Dios. Todo es miedo, todo es el nombre sagrado, todo. Entonces llevaron todo a un extremo. Y Jesús les decía, ustedes por vuestra tradición rompen la ley. Porque todos se lo llevan al pie de la letra y no entienden que esto tiene que ver con el corazón y con el trato con los semejantes, ¿no? Entonces, encontramos que ellos tenían un concepto, como decíamos también en las clases anteriores, con relación al profeta y con relación al rey. Y no empataban ambas ideas. Así que, si ellos esperaban al Mesías, ¿qué esperaban del Mesías? Supongamos que los que empiezan a... La liberación ¿De qué? de los romanos. Y antes de los romanos, ¿qué liberación esperaban ellos? La liberación de los griegos que antes habían sido dominantes. O sea, querían ser libres. Y cuando, bueno, Sí, sí. también tiene que ver a lo mejor cuando lo de Babilonia y todo el rollo, Sí. ¿no? Tantas veces que Sí. fueron... Desde que Isaías empieza a hablar del Mesías, más concretamente, más específicamente, ¿cuándo fue? Y en tiempo de Isaías, empezó con los asirios. Los asirios. Entonces, fíjate las profecías que dicen, vuestros enemigos, antes de que vuestros enemigos tal, sucederá tal otra cosa. Y empieza a hablarnos sobre el elegido. ¿Con qué nombre? Dios estará con nosotros. Ay, Manuel, ¿Se acuerdan? Ok, entonces nos empieza a hablar de Immanuel. Dios estará con nosotros. Ya ellos tenían que haber mentalizado de que no tenía que ser cosa extraña que les dijesen que Dios mismo, a pesar de ser todo en todos, como dice el rey Salomón, y los cielos de los cielos lo pueden contener, aún así él iba de alguna manera a estar entre la nación. Ya empieza a aparecer aquí, en la época de los asirios. A ver, asirios. Luego, ¿qué ocurre? La deportación a Babilonia. Ellos eran conscientes de que eso les había pasado por sus transgresiones. Varios profetas ahí estuvieron pegando duro. Jeremías, advirtiendo, especialmente. Tratando de defender los fuertes. Los grandes profetas estuvieron ahí. Sobre todo Jerusalén, la ruta de Josué y todas esas cosas, estaban luchando para que no se contaminaran.